¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o como decimos siempre aquí, en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Hoy debo decir que me acompaña, por supuesto, el ínclito, el inmarcesible, pero hoy no está solo, debo decirlo. Hoy está acompañado de otro ínclito, de otro inmarcesible, otro personaje que está allende el mar, sofocado de calor, el querido amigo, porque hoy debemos decir es un amigo, el querido Guillermo Más. Hoy es una emisión especial de La Última Página con Sebastián Porrini. Estamos muy felices de poder incorporar a este especial que sale un sábado de La Última Página al querido lector y suscriptor Guillermo Más. Los saludo como corresponde. Sebastián, buenas tardes, buenas noches. Y a Guillermo también, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Pues un placer estar aquí en un programa del que ante todo soy espectador y con dos buenos maestros comentando a un escritor fantástico. Sí, señor, sí, señor. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Soy un suscriptor de Pura Virtud, Cine y Literatura. Estoy aprendiendo de cine porque no sabía nada, así que una maravilla. De literatura, por supuesto que también. Un cariño enorme y un placer estar acá. Muchas gracias. Nobleza obliga, hay que decirlo, Sebastián, creo que vas a compartir conmigo esta apreciación. Vamos a empezar a hacer un poquito esto de, yo lo pensaba hoy a la mañana cuando estaba pensando en el programa de hoy, sale decir la palabra devolución de cortesías, pero es muy poco profunda la palabra devolución de cortesías, porque el querido Guillermo, a quien saludo con mucho afecto, no solamente es un suscriptor, sino que es lo que de alguna manera nosotros queremos generar con La Última Página, que es seguir leyendo. Y los invitamos, por supuesto, a que sigan el canal de Guillermito. Vamos a dejar el enlace acá. Pura Virtud, otrora puro vicio, hoy es una virtud, literatura. Es un canal que es afín a nuestros intereses estéticos, a nuestros intereses literarios, y que, bueno, nos ha hecho una entrevista hace un par de meses y de a poquito vamos a ir, eh, lo digo así, devolviendo cortesías, no, ampliando esta comunidad de lectores que es el canal ADTV, que siempre sigue creciendo, sigue generando nuevas interpretaciones. Y hoy nos encontramos los tres, como las brujas de Macbeth, ¿no? When we shall meet, no, como, when we shall, nosotros tres nos vamos a encontrar de vuelta. Bueno, hoy nos encontramos aquí, Exacto. en este Meet, en este Zoom o lo que sea. No se asusten, pero bueno, las ventajas de la comunicación audiovisual nos permiten estar a kilómetros de distancia, pero a seguir leyendo. ¿Sí? Y hoy, particularmente, motiva nuestra reunión, nuestro encuentro, como bien decía Guillermo, como bien adelantaba, un autor al que le debíamos un programa en La Última Página, pero que de alguna manera necesitaba de un poquito más de desarrollo, de un poquito más de profundidad, y hoy vamos a darnos el lujo, el gusto, el placer de comentar, de leer a José de Saramago, señores, señoras, José de Saramago, ¿sí? Este escritor portugués, nacido en 1922, fallecido en 2010, un escritor, premio Nobel de Literatura en 1998, que realmente me parece, yo no sé, Sebastián, Guillermo, vamos a darnos el lujo, el honor de poder siquiera aproximar alguna idea, algún comentario, alguna lectura posible, lo que es realmente José de Saramago para la literatura toda, la literatura universal, y como siempre decimos en la última página, y creo que Guillermo compartís, la invitación a seguir leyendo. ¿Sí? Así que bueno, nada, estamos acá reunidos, vamos a tratar de relajar un poquito las aguas, ver cómo podemos hacer la faena de leer a José de Saramago desde un lugar totalmente innovador, si se nos permite, o proponer de alguna manera algún camino de lectura que por ahí no está tan transitado en lo que es la lectura real de José de Saramago. Así que le doy la palabra, si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna apreciación, vamos intercambiando algunas ideas de lo que es sobre todo la novelística de José de Saramago. No olvidemos, José de Saramago, poeta, periodista, crítico, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar en su obra narrativa. Bien, buenísimo. No sé, Guillermo, ¿te parece que diga? Yo
lo primero es el contacto. Es decir, yo desconocí a Saramago en los años 90, lo conocí por una colega que estaba leyendo un libro y en ese momento le pregunto qué es, curioso como soy siempre de lo que leen, y me dice, estoy leyendo esto, y me pasa el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Cuando lo abrí, me encontré con algo que ustedes habrán comprobado claramente, que es un estilo muy particular, solo hay puntos y comas, sí. No existen rayas de diálogo, son párrafos enormes, extensísimos. Uno abre uno de los libros de Saramago y son capítulos de varias páginas en los que no hay prácticamente punto y aparte. Creo que no lo hay, pero bueno, después si quieren lo confirmamos, sí, en algunos casos sí. Pero son extensos, en el que el diálogo está incorporado, ¿no? Como parte del texto, sin necesidad de que haya marcas. Y que me asombró, en ese momento me llamó la atención, salí del lugar en donde estaba estudiando en ese momento, haciendo la maestría, y me fui a comprar ese libro. Y bueno, ahí vino un amor a primera vista, digamos. Empecé a buscarlos todos, los que pude en ese momento, y después, bueno, obviamente, a medida que fue publicando las cosas posteriores, La Caverna, Ensayo sobre la lucidez, El hombre duplicado, que fueron los libros Caín, que fueron los libros posteriores, ¿no? Me ha asombrado siempre, y yo tengo, obviamente, como decíamos recién con Guillermo, off the record, uno tiene sus, digamos, sus gustos, ¿no? Creo que de toda la obra de Saramago que me gusta, hay 2 o 3 novelas que me parecen fundamentales, ¿no? Eso por una parte. Pues, vamos, yo estoy bastante de acuerdo. Yo por empezar a ponerle etiquetas a Saramago, no sé qué os parecerá. Yo diría que en buena medida es el último ilustrado, en cuanto a los valores que él representa. Diría que es además un novelista de ideas. No en vano, por lo menos 2 de sus novelas llevan de título Ensayos sobre, es decir, él es alguien que utiliza a los personajes como mecanismo para desarrollar ideas. Seguramente él tenía efectivamente esa labor periodística y demás, pero cierta incapacidad para escribir ensayo filosófico. Seguramente, a ver, hay que tener en cuenta que él viene de un ambiente muy rural, muy pueblerino. De hecho, él habla de, bueno, vive en un pueblo donde casi todo el mundo es analfabeto, y da un dato que a mí me resulta escalofriante poniéndome en su piel, que es que hasta los 19 años no se puede comprar un libro y vive de bibliotecas públicas. Claro, esto hace ver que es un autor que está fuera de la academia y por lo tanto es un autodidacta y por lo tanto tiene más fácil acceso a escribir una novela que un tratado filosófico que todos sabemos cómo son los académicos, lo tiran abajo con sus típicas academicismos, ¿no? Entonces, yo diría que es el último ilustrado porque defiende la razón, defiende el yo cartesiano, defiende la educación. Él era ateo, era comunista. Yo diría que en lo político podríamos decir que era socialdemócrata. Sin embargo, sus libros no hablan de política, hablan de ideas. Diría también que él vuelve a retomar los mitos fundamentales, el de la caverna. El propio hombre duplicado es una novela con un componente mítico importante. Y en definitiva yo diría que es el mejor discípulo de Kafka. Para mí, ¿no? Es decir, Kafka es un autor con muy escasos discípulos y yo creo que Saramago es el que más destaca de ellos. Y bueno, por no extenderme más, en la novela que a mí más me ha interesado de él, que tampoco he leído todo, es El hombre duplicado. Y precisamente aquí hace un comentario sobre el propio género de la narrativa, que si os parece voy a leer, porque sé que en la última página os encanta ir al texto y me parece excelente. Dice así en la página 337 y 338. De acuerdo con las convicciones tradicionales del género literario al que fue dado el nombre de novela, y que así tendrá que seguir llamándose mientras no se invente una designación más de acuerdo con sus actuales configuraciones, esta alegre descripción, organizada en una secuencia simple de datos narrativos en el cual, de modo deliberado, no se permite la introducción ni de un solo elemento de tenor negativo, estaría allí, arteramente preparado, una operación de contraste que, dependiendo de los objetivos del novelista, tanto podría ser dramática
como brutal o aterradora. Por ejemplo, una persona asesinada en el suelo y encharcada en su propia sangre, una reunión consistorial de almas del otro mundo, un enjambre de abejorros furiosos de celo que confundieron al profesor de historia con la abeja reina, o peor todavía, todo esto reunido en una sola pesadilla, puesto que, como se ha demostrado hasta la saciedad, no existen límites para la imaginación de los novelistas occidentales, por lo menos desde que el antes citado Homero, que pensándolo bien fue el primero de todos. Y bueno, ya por último, solo quisiera apuntar también otro rasgo para mí definitivo de él, que es la ironía. Es decir, yo creo que es un autor con un sentido del humor y una ironía que lo convierte en una posición filosófica. Es decir, la ironía no solo es posicionarse por encima, tomar distancia con lo que se está hablando, sino que él utiliza la ironía como el filósofo utiliza la razón, es decir, como un método de cuestionamiento de la realidad. Como ese la ironía es por lo que el hombre sale de la caverna. La ironía es por lo que el hombre duda de la esencia de todo lo real. Creo que también seguramente sea el mayor autor del siglo XX en el sentido de usar la ironía, ¿no? Habría que retrotraerse a Voltaire, que creo que bebe mucho de él y de otros, para encontrar algo similar. Exacto. Comparto plenamente. Vos sabés que, Guillermo, me hacías pensar en el hecho de que vos decías lo de su filiación comunista. Yo tengo un libro de entrevistas de él que se llama Soy un comunista hormonal. Claro, que se lo hizo para Le Monde Diplomatique, uno de estos periodistas bastante conocido, ahora no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo el nombre del libro. Y allí él decía justamente que su comunismo era más bien como un principio ligado a una sutileza de fe de cambio en el mundo, ¿no? Un poco como ocurre con ciertos, como por ejemplo ocurrió con el eurocomunismo italiano, ¿no? Una idea de un cambio, vos bien decías, de carácter socialdemócrata, si se quiere, en algún aspecto. Pero resalto lo que decís, la influencia de Kafka, hay una novela que después vamos a enumerar, que es kafkiana al máximo, es notable esta idea de que las instituciones son de alguna manera máquinas de opresión, máquinas de opresión del individuo, de los pueblos y demás. Estoy recordando ahora su otra novela, Las intermitencias de la muerte, donde huyen hasta los estadistas, ¿no? Se va el presidente, el primer ministro y demás. Y por otra parte, lo que bien citabas en cuanto a las novelas de ideas, yo comparto plenamente esa postura. Es decir, son, a ver, no quiero caer en un lugar común, pero son de alguna manera presupuestos que necesitan de un argumento, pero en el buen sentido, ¿no? Porque los argumentos de Saramago, y perdón que esté monopolizando, ya corto, los presupuestos de Saramago, los argumentos de Saramago son muy breves, tan breves que, o sea, si me los diesen a mí, y yo con mi pésima pluma, escribiría un cuento de 3 páginas. Y Saramago hace una novela de 350, 400 páginas con una genialidad absoluta. Es decir, lo mínimo, lo minúsculo, se convierte en algún momento en un elemento fundamental de construcción de todo un discurso, ¿no? Por eso sí, comparto plenamente lo que dice Guillermo. Yo me permito añadir que no solamente es un novelista de ideas, sino que claramente en la obra de Saramago hay lenguaje, ¿no? Una de las condiciones que bregamos siempre en la última página, que es, digo, si la literatura no es lenguaje, en principio, bueno, hay que pensar qué es la literatura. Saramago no solamente desde la idea, desde su concepción política, filosófica, antropológica del ser humano, lo que prima es el lenguaje. No solo en el estilo, sino también en la forma, ¿no? Digo, cada quien aquí, tanto Guillermo, Sebastián como yo, vamos a hablar de una o dos novelas que nos han conmovido, que nos han llevado a pensar más allá de todo, pero en cualquiera de sus novelas, lo que prima es una condición, me permito decirlo en latín, sine qua non, que es el lenguaje. Digo, si no entendemos a Saramago desde el lenguaje más profundo, esto que decimos alguna que otra vez en la última página, el estiramiento del lenguaje hasta sus límites más profundos, no vamos a poder ingresar a Saramago con total libertad. Digo, Saramago es un autor complejo, no solamente por su estilística, no solamente por sus temas, no solamente porque es como decía Guillermo, un escritor ateo,
entró a la literatura desde, digamos, como un outsider. No olvidemos que Saramago, digamos, gran parte de su vida no se dedicó a la literatura como primer oficio, empezó como No, mecánico en una, no recuerdo bien ahora la era biografía. cerrajero. Era cerrajero, era un herrero, digamos. Digo, me hace acordar mucho a Pessoa, ¿no? Pessoa, ahora hablaremos de Pessoa en algún momento, pero no era un escritor del canon literario, y justamente esa condición de ser outsider de la literatura, entre comillas, académica o academicista, le permite intervenir sobre la condición humana, sobre la condición política, social, cultural, antropológica, con otras herramientas. Digo, pensemos en el Evangelio de Jesucristo, Ensayo sobre la ceguera, Memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis. Son obras que demandan por parte del lector un trabajo muy profundo para comprender cuál es la operación lingüística que hace Saramago en esas novelas. En primer lugar, me permito decirlo, bueno, si uno empieza a indagar un poquito sobre la estilística de Saramago, lo que se va a encontrar es lo que dice, ¿no? La crítica más autorizada, entre comillas, es un experimentador, ¿no? Es un autor experimental, un autor en el que la narrativa cobra otras dimensiones, un autor en el que no hay un tiempo pasado muy firme, tampoco hay un tiempo futuro muy claro, un autor del presente. Si uno lee las grandes novelas de Saramago, se encuentra con un narrador del presente absoluto, en primer lugar. Un presente que a la vez se configura como un fuera de tiempo, fuera de lugar, un corrimiento, me permito decirlo, del lugar común de la narrativa que realmente se mueve o se dirime entre la narrativa del pasado y qué sé yo, pero con Saramago nos enfrentamos a un autor que nos obliga, en primera instancia, a movernos o a leer desde un lugar totalmente distinto que es el lugar común. Ya con eso tenemos una toma de postura. Digo, comparten, me parece conmigo, la idea de que cuando nos enfrentamos a la literatura de Saramago, nos enfrentamos a una literatura que está mínimamente corrida del lugar común. Y eso ya es una exigencia para el lector, y obviamente, yo me permito decirlo, cuando uno lee un texto como el Evangelio según Jesucristo, por poner un ejemplo canónico, se encuentra con diálogos que no son diálogos, se encuentra con esta forma del discurso indirecto, entre comillas, libre, en el que los diálogos se funden con la narrativa, en lo que no hay, en donde no hay, perdón, una marca distintiva de quién está hablando ahora, quién está hablando después, sino que todo fluye como un río que avanza. Pero, ya, desde ese lugar, Saramago nos exige una toma de postura. No sé si comparten. Sí. No, totalmente. Yo creo que en cierto sentido el estar fuera del tiempo es una clave en Saramago. Es decir, es una declaración de intenciones en el sentido de que le importa un bledo la realidad porque necesita abstraerse de ella precisamente para profundizar en ella mucho más de lo que profundizaría alguien que se dedicara a emularla. Creo que el componente mítico de su obra requiere, como todo mito, ser intemporal para poder encarnarse en cualquier tiempo. Esa sería para mí la clave de Saramago. El libro de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, es un libro brillante, es decir, es un ateo que hace una recreación de Jesucristo que, claro, o sea, derrumba todo convención. Tuvo que ser un libro muy polémico en su época, ¿no? Por el planteamiento que hace de Jesús. A veces habla Jesús, a veces habla alguien que no es Jesús. Es decir, es una novela polifónica. No sabes muy bien quién está hablando. Es una especie, y todo es filosófico, es decir, todo es un planteamiento teológico desde el punto de vista que alguien que entiende que la religión es algo, digamos, es una creación posterior al hecho religioso. O sea, yo lo que entiendo en este libro es que la creación es algo posterior al hecho religioso y que Jesucristo es algo posterior al hecho de Jesús. Ese sería para mí un poco lo que he entendido como la tesis que plantea Saramago. Pero me interesa hablar de este libro que lo ha sacado Diego porque me parece que no se me ocurre un parangón de un libro Kazantzakis, quizás, ¿no? Un libro tan peculiar sobre Jesús, ¿no? Sí, señor, exactamente. Me permiten,
Yo el primer libro que leí de Saramago, cuando tenía 7 años, me lo prestó un amigo, muy querido amigo, Lucio, me dijo, tenés que leer este libro, un amigo que no está iniciado en la literatura, que se dedica a otra cosa. Yo tomé ese libro por primera vez, y lo primero con lo que me encuentro es con algo que prima facie nos tiene que mover, insisto con esta idea que decía anteriormente, ¿no? Nos tiene que mover del lugar común. Porque el libro inicia con la descripción literal de un grabado. Seguramente De ahora Durero. con la magia de la edición, ¿no? que nos caracteriza, vamos a poner el grabado en pantalla. Y uno entiende, también Sebastián decía, el grabado de Durero, la crucifixión de Durero, que el narrador atemporal, narrador absoluto, hace una descripción minuciosa de esa crucifixión. Y ya de entrada nos encontramos con una mirada totalmente fuera de foco, ¿no? Porque si observan la crucifixión de Durero, el grabado que oficia como frontispicio de la novela, ya nos obliga a ubicarnos en un lugar atemporal. ¿Por qué? Porque hay allí personajes que no corresponden a la época de la crucifixión, personajes que están fuera de campo, personajes que están fuera de foco, que responden de pronto a una imaginería más bien moderna, postmedieval, ¿no? Es decir, hay allí un trabajo con la materia visual, con la materia del grabado propiamente dicha, que nos obliga a pensar que ese hecho, que es a la vez fundación histórica de una fe, el cristianismo, no es como se ha, me permito decirlo entre comillas, como se ha vendido en los evangelios canónicos. No por nada el título El Evangelio, según Jesucristo, es una toma de postura, porque no entendemos cómo puede ser que los 4 evangelios canónicos, el de Lucas, el de Marcos, el de Juan, el de Mateo, tengan otra posibilidad que sea la visión del propio Jesucristo. Toda la novela se sustenta en ese principio constructivo. ¿Cuál es este principio constructivo que mencionamos? La idea de pensar en un Cristo, en los personajes propios de la vida de Cristo, que son totalmente humanos. O, me permito decirlo, humanizados, muy entre comillas. Ya desde el primer capítulo, cuando nos presenta a este personaje que es José, el padre de Cristo, como un ser humano, como un hombre que tiene muchas ganas de ir a orinar, algo tan pueril, tan pedestre, tan común como orinar, ya nos ubica en una dimensión fuera del tiempo ordinario de lo aparentemente canonizado, aparentemente sacralizado de los evangelios canónicos, valga la redundancia. Entonces ahí ya ingresamos en un mundo en el que Saramago nos está diciendo atentos, porque la idea que nosotros tenemos de sacralidad, la idea que nosotros tenemos de tiempo sagrado, es una idea más bien humanizada. Obviamente que el centro de la narración es lo que Jesucristo vive como hombre, eso es lo más importante, no como hijo de Dios, pero un hombre que está puesto frente a la existencia, frente a la humanidad, desde una condición humana, no desde una condición semidivina. Claramente Saramago, siendo ateo, por supuesto, no vamos a encontrar aquí un mensaje, entre comillas, trascendente, un mensaje metafísico, no. Es un mensaje que, en definitiva, nos pone en cuestionamiento respecto de hasta qué punto, en qué medida, la idea que nosotros como seres humanos tenemos de Cristo es una idea cerrada. Todo el tiempo la novela juega con esta posibilidad de, señoras, señores, Cristo era un hombre. Cuando el Evangelio canónico dice es el Verbo encarnado, quienes somos católicos sabemos que allí hay un misterio, lo hemos dicho muchas veces en el programa, sobre todo en el programa dedicado al cristianismo, ¿no? Bueno, es uno de los misterios de Cristo. Pero aquí Saramago se desliga de toda la dimensión sagrada, de toda la dimensión trascendente, nos pone a un Jesucristo que es humano, es un hombre que se enamora, que tiene pasiones y pulsiones humanas,
un José que se equivoca, un José que comete errores, y un Cristo que nunca termina de entender hasta el último momento ese concepto que es la providencia, ¿no? Porque obviamente el Evangelio según Jesucristo demanda por parte del lector un mínimo conocimiento de la doctrina, entre comillas, religiosa. Digo, bueno, Cristo es parte de un plan divino y tal, tal. No, Saramago dice, no, es un hombre que está arrojado a un destino que él no elige, porque él se enamora, tiene sentimientos por María Magdalena, que va a Magdala, se enamora, tienen una vida conyugal, etcétera, etcétera, y hasta el último momento, una frase que es categórica, es decir, yo soy hijo del hombre, que soy hijo de José, no soy hijo de Dios, Jesucristo no termina de entender, desde la visión de Saramago, cuál es su lugar en el plan divino. Y a mí me surge pensar, doy por pensar, lo que está haciendo Saramago es ponernos en una situación de cuestionamiento continuo de cuál es realmente el concepto del plan divino, que ni siquiera Cristo hecho hombre va a entender. Es parte de la condición humana. Digo, ¿por qué me estoy sacrificando? ¿Por qué estoy muriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? No es una pregunta teológica. No sé si me sigue. Es una pregunta de la condición humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos arrojados a la existencia? Y no va a ser, no quiero, obviamente, invitamos a que lean la novela, pero no va a ser hasta el final de la novela que Cristo, Jesús Cristo, no termine de comprender cabalmente qué es eso del plan divino. Como decimos en el catecismo, Dios escribe recto sobre renglones torcidos, ¿no? Es decir, una suerte de paradoja. Y el mismo Cristo experimenta eso. Lo que hace Saramago de una manera magistral, me parece, es llevarnos al cuestionamiento radical de que no todo plan divino es incomprensible, inefable, etcétera, etcétera, sino que en definitiva es la condición humana la que nunca va a terminar de comprender ese plan divino. Porque en la novela, pues Abraham, el gran dilema de Jesucristo es, yo quiero torcer el plan divino, no quiero morir cruelmente por la humanidad, porque yo digo, soy el hijo del hombre, que a la vez es una frase compleja, una frase ambigua, que está en los evangelios, soy el hijo del hombre porque soy hijo de José, soy hijo de Dios, ¿entiendes? Entonces, el mismo Cristo hasta el último momento no termina de comprender cabalmente cuál es ese plan divino, porque en definitiva el plan divino no está destinado a que el hombre ordinario lo comprenda, sino que es justamente un misterio. Saramago, sin ser creyente y haciendo todas las salvedades que uno puede hacer, pone en tensión, en discusión, esa condición propia del ser humano, el no comprender el concepto de divinidad. Ahora, ¿se puede seguir creyendo después de esto? Bueno, eso es materia de lector, queda en posesión del lector, obviamente. No sé si podemos intercambiar alguna idea al respecto. Bueno, yo, en primer lugar, Diego, sí, me parece interesante lo que decís, es verdad, pero yo me planteo lo siguiente, ese Cristo absolutamente humano tiene un momento en la novela en la que está sentado en una barca frente a Dios y frente al diablo. Y cuando Dios y el diablo, que están dialogando como si fuese una partida de cartas, ¿no? Porque en algún momento parece que están como negociando el futuro de la humanidad y diciendo, bueno, esto tiene que ser así, vos no te podés escapar del plan. A lo que vos hacías respecto de la providencia, Cristo se niega, porque le muestran lo que va a ser el cristianismo, mejor dicho, lo que va a ser toda la civilización cristiana posterior. Y entre ellos, obviamente, aparecen la religión oficial, las cruzadas, la Inquisición, ¿no es cierto? El desarrollo del cristianismo como lo conocemos, la iglesia, etcétera, etcétera. Y él, claro, ese legado que de alguna manera deja,
es un legado que en realidad no quiere asumir, ¿cierto? A mí me parece que hay una sensación de un Cristo absolutamente humano que dice, yo no vine para esto, si es que soy el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, yo no quiero esto porque soy un simple hombre. ¿Por qué? El motivo. Ahí hay una tensión, me parece, entre dos cosas. En primer lugar, la voluntad divina, que está dada por la providencia y demás. Y en segundo lugar, lo que verdaderamente es la necesidad del ser humano de la trascendencia. Yo, en ese caso, voy a subrayar lo siguiente. Me parece poco importa el Cristo humano, en última instancia. Discúlpenme, ¿no? Por ahí estoy grabando un libro de novela. Pero poco importa, sino más bien lo que él vino a significar. Con lo cual, las dudas que se le puedan plantear y demás, ¿no? Dudas que aparecen en los evangelios, porque al final, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Esta idea de, si soy un Dios, ¿por qué no me salvo de esto? ¿Por qué no hay un milagro de pronto en esta situación? En ese sentido, esa duda permanece, y yo subrayo lo que dijo también Guillermo. Él citó a Voltaire, yo voy a citar, Guillermo, a Renan, ¿no? A mí me parece que la vida de Jesús de Renan tiene, no sé si Saramago la leyó, no voy a inventar cosas, pero esa sensación de que hay un Cristo humano, absolutamente humano, casi diríamos unidimensional, y que la cristología posterior es toda una elaboración. Por eso, el segundo punto que quería nombrar es ¿qué hicimos los hombres de Cristo? Que es el planteo que Saramago un poco nos puede plantear. ¿Qué hicimos los hombres? Y acá me voy a permitir una opinión personal que tal vez no sea la de Saramago. Hicimos lo que nos requiere la necesidad de un Dios. La necesidad de un Dios nos requiere que... Y si eso es una operación, yo comparto lo que dijo absolutamente Guillermo, eso es una operación mítico-simbólica. Hemos convertido, ¿no es cierto?, o requerido, o subrayado, como ustedes quieran, coronado, a alguien que por supuesto yo creo que es Dios, pero me refiero desde ese punto de vista a una historia diferente. En el sentido de que si la providencia es el plan, bueno, evidentemente en la providencia estaba planteado esta idea de que las dudas de Cristo son las dudas de muchos seres humanos. No sé. Yo, si os parece, os voy a contar una experiencia personal. Yo, cuando la pandemia a mí me cogió preparando un trabajo sobre mística muy extenso y, bueno, me pasaba 10 horas al día totalmente abstraído de la situación, todos confinados, por supuesto, leyendo sobre el tema. Y cayó en mis manos un libro de Michel Onfray, el filósofo francés, en el que él teoriza que Jesús no existió. Yo en ese momento me resultó convincente esta teoría y finalmente yo estuve prácticamente hasta el último momento tomando notas, pero sin saber cuál iba a ser mi planteamiento, porque estaba el tiempo que saciando una cuestión puramente académica, saciando una cuestión personal, ¿no? Es decir, yo creo que ningún pensador puede quedar indiferente a la figura de Cristo. Es decir, yo creo que todo escritor y filósofo occidental se define por qué opinión tiene, sea ausencia de opinión, una opinión directa, una opinión indirecta de Cristo. Y meses después, yo ya, bueno, acabé entregando el trabajo con esa perspectiva, con autores como Gonzalo Puente Ojea, es decir, bueno, meses después cae en mis manos un libro de Antonio Piñero que se llama Los cristianismos derrotados. En ese libro, él habla de Cristo y precisamente refuta la tesis de Onfray, es decir, Piñero, un autor ateo, refuta esa idea de que Cristo no existió. Da unos argumentos que a mí a día de hoy me convencen absolutamente de que fue un personaje real. Y en la segunda parte, y aquí lo enlazo con el libro, da su visión de Cristo, que es pues prácticamente, y por decirlo de forma casi cómica, un Che Guevara de la época, una especie de Che Guevara revolucionario. Y me lo he encontrado en varias ocasiones, esta visión de, por ejemplo, Paul Verhoeven, el director de cine, es también escritor y tiene un libro sobre Cristo. Igual, lo plantea como un revolucionario, es algo bastante habitual entre ateos. Para mí, la inteligencia de Saramago es que no reduce a Cristo a un revolucionario. Como, por cierto, están haciendo a día de hoy muchos sacerdotes. También, he de decirlo. Aquí en España, por ejemplo, y por dar nombres que soy dado a ello, Xavier Picazo, por ejemplo, ha escrito un libro sobre Cristo en el que lo reduce prácticamente
a revolucionario. Entonces creo que habéis citado tanto el Dios, ¿por qué me has abandonado?, que en realidad solo está citando el Salmo 22, lo cual demuestra que quien escribe esa escena no estaba allí, sino que está trascendiendo, efectivamente, que el hombre no importa, como decía Sebastián, sino que está trascendiendo esa... ¿Qué va a decir un hombre que está siendo crucificado, salvo algo penoso e ininteligible? Y sin embargo, pues pone un mensaje para la posteridad, ¿no? Y es ese Jesús del huerto de los olivos, ¿no? Dubitativo, que está solo, sin sus amigos, en la oscuridad, pidiéndole a Dios que aparte ese cáliz, ¿no? Etcétera. Y luego está el tema del plan divino, que precisamente Kazantzakis levantó la polémica en su libro sobre Cristo, porque él plantea que Judas era un peón de Cristo, es decir, que Cristo utiliza a Judas y le encarga la peor de las misiones. O sea, no es que Judas lo haga sin que Cristo lo sepa, sino que Cristo es el que le encarga a Judas, es la tesis de Kazantzakis, que le traicione. Porque claro, evidentemente hay un plan divino que cumplir. Y sobre eso, si me permitís, y ya termino, voy a leer una cita del libro, precisamente, del Evangelio según Jesucristo, que dice así: ha muerto ya, pobre hombre, qué corta le salió la vida, y tú, siendo primogénito, ¿por qué has dejado a tu madre? Supongo que todavía estará viva. He venido a conocer el lugar donde nací y también para saber más de los niños que fueron asesinados. Solo Dios sabrá por qué murieron. El ángel de la muerte, tomando figura de unos soldados de Herodes, bajó a Belén y los condenó. ¿Crees que fue voluntad de Dios? Solo soy una esclava vieja, pero desde que nací oigo decir que todo cuanto ocurre en el mundo, incluso el sufrimiento y la muerte, solo puede suceder porque Dios antes lo quiso. Así está escrito. Comprendo que Dios quiera mi muerte uno de estos días, pero no la de unos niños inocentes. Tu muerte la decidirá Dios a su tiempo. La muerte de los niños la decidió la voluntad de un hombre. Poco puede la mano de Dios si no basta para interponerse entre el cuchillo y el sentenciado. No ofendas al Señor, mujer. Quien como yo nada sabe no puede ofender. Hoy en el templo oí decir que todo acto humano, por insignificante que sea, interfiere en la voluntad de Dios y que el hombre solo es libre para poder ser castigado. No es de ser libre de donde viene mi castigo, sino de ser esclava, dijo la mujer. Jesús se calló. Apenas había oído las palabras de Zelomi porque el pensamiento, como una súbita hendidura, se abrió hacia la ofuscadora evidencia de que el hombre es un simple juguete en manos de Dios, eternamente sujeto a hacer solo lo que a Dios le plazca, tanto cuando cree obedecerla en todo, como cuando en todo supone contrariarlo. Y bueno, ya solo termino diciendo que esto de los niños asesinados plantea de lleno el problema del sufrimiento. Carrera, al que le han dado este año el premio Princesa Asturias, en su libro El Reino, cuenta cómo se convierte y un día súbitamente abandona esa conversión por leer en el periódico la noticia de una niña que ha nacido sorda, muda y ciega, y se pregunta que qué Dios puede permitir ese sufrimiento. Y evidentemente, no en vano, la cultura occidental se ha forjado sobre de toda esa panoplia de escenas de la vida de Cristo, la crucifixión, su momento de sufrimiento. ¿Por qué? Porque su sufrimiento da sentido al nuestro. Frente a esa tendencia budista del hombre contemporáneo, que en el fondo solo es nihilismo enmascarado, ¿no? De decir, bueno, me alejo del sufrimiento, me distancio de mi yo para no sufrir, lo que te dice el cristianismo no es eso, es que te eches tu sufrimiento a la espalda con el peso de la cruz, porque Jesús te ayudará a llevarlo contigo, ¿no? Y en ese sentido, pues sencillamente creo que cuando yo leí el libro de Piñero, me di cuenta de eso y me dije, si Jesús existió, no puedo quedar indiferente a su mensaje, que es lo que hace Piñero. Piñero queda indiferente a cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo tengo que hacerle una crítica, y ya de verdad sí que termino, al libro de Saramago, es que él no se da cuenta, dice de hecho en un momento dado, que Jesús no sabía cuál era la verdad. Pues yo ahí refutaría a Saramago y le diría, sí lo sabe, de hecho dice que él es la verdad. Exactamente. Vos sabés que, escuchándote, Guillermo, que me pareció excelente, recordaba un libro en torno de la relación de lo que hacías. Voy tomando tus ideas, ¿no? Trato de responder en orden. De esta mirada revolucionaria, o demás, estilo guerrillero de Jesucristo, que bueno, está la posibilidad, ¿no es cierto? Está muy bien. No, yo no la comparto, pero bienvenido sea. Aquí en Argentina hay un famoso teólogo o estudioso del tema que es Rubén Dri, que tiene un libro que se llama El movimiento antiimperial de Jesús. Es decir, él considera el cristianismo un movimiento antirromano contra el imperio, de naturaleza prácticamente celote, o sea, subversivo en ese sentido, sin tomar en cuenta que si había algo que
los judíos tenían, porque en ese momento tenemos que hablar de judíos, ¿no? Todavía no de cristianismo, que el judaísmo tenía era, uno, el concepto de Mesías, o sea, el mesianismo. Dos, y fundamental, el esoterismo de esos grupos. Es decir, eran grupos de iniciados, no eran grupos de loquitos que querían poner bomba para matar al procónsul de Palestina, sino fundamentalmente un concepto en torno de la crítica de la religión oficial del judaísmo. Y en ese sentido me parece interesante lo que estás diciendo en torno de los sacerdotes. Bueno, vos sabés que el cristianismo, dice un querido amigo mío y fue profesor mío, dice que el cristianismo es como una especie de gran río que arrastra todo. Él dice es como el Éufrates, ¿no? En algún momento lo cita de esa manera. Entonces, yo creo que arrastra, así como arrastra agua clara, arrastra barro, piedra, basura, cadáveres, ¿no? Y demás. Pero fundamentalmente en ese fluir hay una conciencia fundamental de que es una tradición en torno a algo que vos dijiste, en torno de un camino de verdad. Es decir, Cristo es la verdad, lo dice él claramente, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y todo eso se entronca en todas las profecías previas. Vos citabas el Salmo 22, muy bien, ¿no? Elí, Elí, tamak sabactani, esta idea de ¿por qué me has abandonado? Que ya está, porque ni más ni menos que la vida de Cristo viene a cumplir el plan divino de un Mesías. Si no lo viste, bueno, seguí esperándolo, como pasa con nuestros hermanos mayores, o si no, directamente, o te adherís a esto, o si no, adherís a la idea de que este chico era un chico loquito que se reunía con una especie de hippies de la época para tirar abajo el imperio romano. Es increíble el empobrecimiento del cristianismo en ese sentido, que con Diego lo hemos conversado muchas veces, creo que lo compartimos con vos, sobre todo por tus programas y por las personas a las que traes en tu programa. La Europa que debió construirse sobre la base de un fundamento cristiano se ha construido sobre la base de un fundamento capitalista para tratar de competir a Estados Unidos. No me fui de tema, para competir a Estados Unidos, para competir en su momento a la Unión Soviética, destruyendo sus raíces más profundas, que son las raíces cristianas. Porque si no, no se entiende, qué es lo que decía Novalis, ¿no? Es decir, la Europa cristiana, la cristiandad, esta idea de que es el fundamento de todo ello. O sea, miren lo paradójico, ¿no? Me permito, Guillermo y Dieguito, me permito decirles, la paradoja, Cristo no es un europeo, es un semita, pero nos dio el camino de verdad a este mundo conocido, al mundo romano en ese momento, que permitió la conjunción maravillosa con el platonismo. A mí me parece que es bueno, con el aristotelismo también, ¿no? Por supuesto. Y que dio pie después a todos los conceptos neoplatónicos y demás. Es decir, era lo necesario para que esa filosofía, que tenía sus fundamentos, también tuviese una base de una palabra que a mí me encanta, esotérica. El cristianismo es esotérico. Si no, es una verdad moralina como los protestantes, ¿no? Me permito agregar, por supuesto que concuerdo con las ideas que han esbozado los dos, que acá el gran logro es entender estos temas desde la pluma de alguien que es ateo. No, no olvidemos, digo, Saramago no era, según lo declara él mismo, afiliado al Partido Comunista, perdón, en Lisboa, etcétera, etcétera. Es mucho más potente, desde mi punto de vista, y creo que comparten, la mirada totalmente integral que tiene un Saramago que escribe esto en 1998, el Evangelio según Jesucristo es de 1998, y creo que es la verdad, o por lo menos, no sé si la verdad, no me animo a decir la verdad absoluta, pero que nos pone en cuestionamiento cuál es la pregunta por la verdad. En todo caso, no importa la respuesta, ¿no? Digo, el Evangelio según Jesucristo nos pone continuamente en la pregunta, porque hasta último momento el personaje literario, Jesucristo, quiere torcer el plan divino
porque no termina de comprender cuál es ese plan divino. Y en definitiva el plan divino tiene que operar, tiene que funcionar, tiene que manifestarse, porque es inmarcesible, porque es inefable, porque todo lo que quieran, todos los adjetivos que quieran ponerle desde un punto de vista religioso, esotérico, etc. Pero en la pluma de Saramago, puesto como un personaje humanizado, yo creo que cuando Cristo dice yo soy el Hijo del Hombre, es más humano que nunca. En definitiva nos pone en ese cuestionamiento, es decir, ¿cuál es la pregunta por la humanidad? La pregunta es, ¿qué es lo divino? Y la respuesta no importa, importa más bien la pregunta. Y toda la novela opera literariamente, con todo el estilo de Saramago, dentro de esos parámetros. Es decir, lo que importa es preguntarnos, no tanto la respuesta, porque la respuesta puede satisfacer a la fe que ustedes elijan, pero es un logro monumental de un escritor como Saramago ponga en cuestionamiento o ponga en tensión dialógica estos elementos que desde los evangelios canónicos estaban ya instaurados. Y aquí nos pone a un Cristo que vive, que percibe, que siente, a un José que vive, que siente, que tiene necesidades humanas, que tiene necesidades fisiológicas. Y ahí está la grandeza de la pluma de Saramago. Me parece que a veces la mejor forma de entender el problema de algo sagrado es cuando alguien que está por fuera de esa dimensión nos pone en tensión continuamente. Yo creo que la novela, de hecho, fue prohibida, hubo toda una historia ahí de que no se publicó Sí. en Portugal, porque Portugal es un país absolutamente católico, un país absolutamente, digamos, confesional, Bueno, etc. Digo, salvando todas las distancias, ¿no? Digo, el nacimiento de esta novela o la instauración de esta novela pone en cuestionamiento real cuál es el fundamento de la fe sin ser católico, sin ser cristiano. Entonces, ahí está el logro de Saramago, con una pluma magnífica, con una narrativa que no tiene una sola fisura, con un estilo, sobre todo, que nos obliga a leer la novela de un tirón. Invitamos a quienes no han leído todavía Saramago, entrar a esa aventura de leerlo, y es algo que no tiene, digamos, bien decía Sebastián, no tiene puntos, no tiene comas o no tiene signos de puntuación tan marcados, es un estilo totalmente, un flujo narrativo imponente que nos obliga todo el tiempo a leer, leer y leer, y luego las consecuencias, por supuesto, quedan en manos del lector. Pero el gran logro de esta novela, me parece, entre otras de Saramago, es poner en tensión, poner en discusión algo que desde el discurso oficial, religioso, como quieran llamarlo, ya estaba fijado. Bueno, no. ¿Qué pasa si le damos una vuelta de tuerca? Ya sea como un Jesucristo revolucionario o no, como un Jesucristo humano o no, lo que quieran, la pregunta es mucho más importante que la respuesta. Y Saramago nos pone continuamente en esa tensión. Que no importa la respuesta, importa el acto bueno, mismo de pregunta. lo que pasa, Diego, es que para corroborar lo que vos decís, esa pregunta es tan importante porque, y retomo lo que dijo Guillermo al comienzo, que me pareció interesantísimo, esto, la tradición cartesiana, si se quiere, la tradición también, digamos así, racionalista en el sentido filosófico, o me atrevo a decir moderna, no posmoderna, moderna, la concepción moderna, iluminista, si se quiere, que por eso subrayo lo que decía Guillermo, es el último iluminado en el sentido del iluminismo, Saramago, que viene a resolver justamente el problema que el iluminismo plantea constantemente cuando se mete en este tema. No puede entender una trascendencia, entonces planteémonos el problema humano. Por eso es una gran novela de profundidad humana. No hay una concepción desde el punto de vista de lo trascendente, desde el punto de vista discursivo, pero sí lo hay, y ahí viene la operación de los elementos tradicionales, sí lo hay cuando nos metemos con un mito. Y en este sentido me parece que el Evangelio según Jesucristo, como también bien decía Guillermo, está el elemento mítico más allá de que yo quiera convertir a Cristo en un personaje de carne y hueso simplemente.
porque todo el mito, solamente la historia posterior a Cristo, es decir, solamente la idea de que a los 40 años de muerto Cristo hay una vida de un hombre simple, escrita en un género absolutamente innovador. Les recuerdo que el Evangelio es absolutamente innovador. No existe un Evangelio en otra lengua, ¿no? Evidentemente es un texto es un hecho de una naturaleza tan absolutamente nueva y tan tradicional a la vez, que convierte al cristianismo en algo fundamental y a Cristo en algo fundamental. Perdón, Yo, no sé si quieren... sí. Sí. Yo, sobre lo de que, bueno, no es un antimoderno ni un posmoderno, ¿no? Yo diría de él. Es decir, no es un antimoderno, un apocalíptico, no es René Guénon, y tampoco es un posmoderno, no es William Gaddis. Es decir, es un tipo que es un humanista ilustrado. Es decir, que él cree todavía en la razón. Recordemos que Horkheimer y Adorno, después de Auschwitz, dicen que la ilustración se ha acabado, ¿no? Es decir, que el tren de la ilustración, el tren de la razón, el tren de la técnica acaba en Auschwitz. Y Saramago dice que no. ¿Por qué? En buena medida porque él en su propia biografía ha visto cómo la educación pública, el sistema de transportes, etcétera, mejoraban su vida. Y entonces él todavía cree en eso, digamos. Y él cree que la razón es lo que ha hecho al hombre trascender la naturaleza. Es decir, él estaba muy interesado por el hombre como ser intermediario. Es decir, él no creía que el hombre era un fin último, precisamente porque es ateo, ¿no? El creyente cree que Dios ha creado... No, antes hablabais de plan divino. Otro término para plan es orden, que por cierto está muy presente en la novela El hombre duplicado. Empiezo hablando del orden y se repite esa idea, ¿no? O sea, otra idea para plan divino es orden. Él cree que el ser humano no ha sido creado, por lo tanto no es el fin de ninguna creación, sino que es un ser intermediario entre la naturaleza y la técnica. La naturaleza de la que proviene el hombre y la técnica que ha creado el hombre y que en buena medida está fagocitando al hombre. De eso se da cuenta muy bien Saramago a finales del siglo XX, ¿no? Como el ser humano en buena medida ya está aniquilado y lo que hay es un mundo nuevo de máquinas, es decir, que el hombre no va a ser el único ser pensante, el único ser con razón. Las máquinas también van a tener una razón, también van a tener un pensamiento y entonces va incluso a darse esa paradoja de qué va a ser más humano, la máquina, esa paradoja de Blade Runner, de sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? De qué va a ser más humano, el replicante o el ser humano. Eso se plantea también, ¿no? Entonces, en esta novela, el planteamiento es puramente kafkiano, ¿no? Antes comparabais a Saramago con Pessoa, ¿no? El tema de Ricardo Reis y tal, pero bueno, yo me imagino, igual que Pessoa era un tipo sentado en un café, que bueno, yo me lo imagino con melodías de fado constantemente, ¿no? Por su tipo de escritura y tal, alrededor, pues yo creo que Saramago también era como Pessoa un escritor de interiores, es decir, un tipo que no tenía como Hemingway que irse en avión, a no sé dónde, a reportar una guerra, a matar elefantes a escopetazos, no, era un hombre que me lo imagino sencillo, sentado en un café, interiorizando, dándole vueltas a las cosas, ¿no? Es decir, en ese sentido era un filósofo, solo que escribía novelas. Era un Descartes, untado en una duermevela frente a una estufa, cuestionándose la realidad, pero escribiendo novelas. Y en ese sentido, esta novela trata de un hombre que, movido por la curiosidad, que era otro tema fundamental para Saramago, tanto la curiosidad como la memoria, y están presentes en la novela, movido por la curiosidad descubre que hay alguien idéntico a él, y digamos, ante ese horror vacui, ante ese abismo, como haría la mayoría de seres humanos, que se retirarían, ¿no? No querrían verlo, como cuando descubres que tu mujer ha sido infiel o que tu hijo es drogadicto, no quieres verlo, es una reacción natural de autodefensa del cerebro, tardas en asimilarlo. Este hombre se sumerge en esa oscuridad, se sumerge en ese vacío existencial y va a ver quién es ese hombre, contacta con él, que casi es como una colisión entre dos realidades. Y entonces, para mí eso es puramente kafkiano, es decir, a este hombre le ocurre lo mismo que a Gregorio Samsa. A Gregorio Samsa se levanta convertido en insecto y este hombre se levanta sobrando de la tierra. Con un hombre, además es que tiene una vida, es un profesor de historia con una vida gris. La historia, en el fondo, es un orden, ¿no? De nuevo, de la actividad humana, es una memoria de la actividad humana, por eso digo que son los dos temas de la novela. Y ya como último apunte, creo que otro gran novelista de ideas del mundo hispano, porque aunque
era portugués, yo le considero del mundo hispano, como a todos los portugueses, y como a los argentinos, y como a los españoles, etcétera. Pues otro gran novelista de ideas del mundo hispano, que es Unamuno, tiene una novela de tesis, como las que hacía Saramago, que es Niebla. Y el protagonista de Niebla, ¿cómo se llama? Augusto Pérez. Augusto Pérez, ¿no? Lo alto y lo bajo. ¿Cómo se llama el protagonista del Hombre Duplicado? Tertuliano Máximo Alfonso. Es decir, creo que en buena medida el ser humano, tal y como lo entiende Saramago, y el hombre, por supuesto, es el intermediario entre lo elevado y lo bajo, entre la naturaleza y la técnica, ¿no? Totalmente. Bueno, vos sabés que, Guillermo, ya que estamos... Perdón, Sí. perdón. Qué feliz que me hace hacer este programa con Guillermo, porque está en la misma sintonía que buscamos en la última página, ¿no? Es decir, porque he aprendido, de vosotros. No, sos un lector imponente. Ah. Camina por la cornisa como le gusta a Porrini, nada más. Eso es lo que iba a decir. Bueno, justamente me permito relacionar otra que me parece, Guillermo, que me decías que no la leíste, y bienvenido sea, te invito a que la leas, es Todos los nombres. Todos los nombres es su otra gran novela kafkiana, un poquito anterior del Hombre Duplicado. Si no me equivoco, es del 2000, por allí, o fines de los 90. Todos los nombres también tiene una fábula muy chiquitita. Y fíjate que hace uno de los ejercicios más grandes de la ironía. ¿Por qué se llama Todos los nombres la novela? Porque transcurre en el registro civil, donde están todos los nombres, en el registro civil central, la Conservaduría General del Registro Civil, y el único personaje que tiene nombre es el protagonista, que es Don José. O sea, lo que vos decías, tiene el nombre más común, ¿no? Podría ser Juan, José, muy simple, que es un hombre que es el típico empleado público, sin ningún brillo, ya grande, que vive pegado al registro civil en una casita que pertenece al registro civil. O sea, es una especie de parásito del registro civil, en todo sentido, y que en algún momento sufre el clic. Es decir, en algún momento está lo heroico. Tiene que convertirse en un héroe. Retomando el Evangelio, ¿no? Cristo tiene que convertirse en un héroe. Las dudas son hasta un momento, hasta que viene el sacrificio. Bueno, Don José también. La novela tiene un profundo sentido kafkiano y tiene muchos elementos desde el punto de vista de esa, me permito decir, de esa fantasía de lo fantástico en la vida cotidiana. El personaje dialoga con el techo, dialoga con un reloj, se mete de noche en el registro civil, donde los grandes archivos le muestran. Está dividido el archivo civil en dos sectores, terrible, ¿no? Vivos y muertos, ¿sí? Y él, 5 fichas que se roba, o sea, comete un delito, lo llevan a vivir una vida, digamos, que lo quita de esa medianía, de esa chatura propia. La novela es de una, a ver, Guillermo, que no la has leído, bueno, la anécdota es muy pequeñita. Lo impresionante es la cualidad por la cual Saramago nos demuestra en la vida de Don José los dos caminos que existen en la vida. Es decir, o me quedo de este lado y sigo poniendo sellos, o salgo, ¿no es cierto?, sobre el caballo, lanza en ristre, a enfrentar el mundo y a ver si hay una posibilidad absolutamente superadora en este sentido. Y bueno, no dijimos algo respecto a las novelas, mejor porque nuestros oyentes lo van a... que son los finales. No sé si a ustedes les pasa, pero los finales son absolutamente impensados, en cierto modo. En varias novelas de Saramago me ha ocurrido que el final no lo podía presumir, ¿no? Era absolutamente original, si se me permite el término, innovador en muchos aspectos, ¿no? Bien.
Perdón, con respecto a todos los nombres, es inevitable pensar en la referencia a Melville, ¿no? Hablamos de Kafka, a Butterby, Butterby de escribiente, ¿no? Esta cuestión de esta sentencia que Butterby continuamente repite, preferiría no hacerlo. Bueno, en Saramago ese preferiría no hacerlo es un hacer, efectivamente. Me permito hipotetizar, a riesgo, a fuer de ser criticado, y vengan de a uno, como decimos siempre, ¿es acaso una respuesta al Butterby de Melville? ¿No? Eso yo preferiría no hacerlo, dice el escribiente Butterby. Bueno, en este caso, don José hace, y lo que hace, por supuesto, tiene sus consecuencias. Él se enamora de esta mujer sin nombre, por supuesto no hay nombres en la novela, el único nombre que tenemos es el de don José, el escribiente, el funcionario, Exacto, muy kafkiano, por supuesto. por supuesto. Él decide hacer, insisto, asumiendo las consecuencias. Saramago, de alguna manera, no da el giro de tuerca. Es decir, el hombre moderno no es el que está subsumido por esa modernidad, es el que hace. Una novela profundamente simbólica, profundamente profunda en ese sentido. Saramago, al igual que Pessoa, pues hablaremos si quieren del año de la muerte de Ricardo Reis, nos lleva a una acción continua en la que, en definitiva, no sucede nada en términos narrativos, porque muchas de las novelas de Saramago, hay que decirlo también, ocurren en un flujo de presente continuo, en donde todo ocurre en el momento. El presente es la instauración del ahora, del ya, y es, desde mi punto de vista, una respuesta muy cabal al Butterby, el escribiente, Le Prévenir, como se titula la novela original de Melville, a esa suerte de estado de estar subsumido ante la institución pública, ante digamos, los devaneos de la institución pública. Bueno, don José decide accionar, decide ir más allá de lo que escribe, de lo que lee, de lo que conoce, tratar de ponerle nombre a algo que, en una modernidad absolutamente fagocitante, anula todos los nombres. Digo, la novela, todos los nombres, es una paradoja, porque todos los nombres son ningún nombre. El único nombre que tenemos es el de don José. Es un nombre, como decía Guillermo, común frente a una tarea monumental. Eso es Saramago. Es enfrentarnos, es ponernos de cara a una tarea en la que hay que tomar una decisión, en la que hay que hacer, y no simplemente ser pasivo en el hecho de, bueno, yo copio, escribo, redacto, como lo era Butterby, que dice siempre, I would prefer not to, no, preferiría no hacerlo, etcétera, etcétera. Y ahí entra también otro elemento en Saramago, que a mí me parece fabuloso, lo comparte con Pessoa, es el hecho de no estoy en el canon de la literatura moderna, no estoy en el canon de los escritores del momento. Soy como decía al principio, un outsider, ¿no? Un funcionario, un empleado de una compañía metalúrgica, y eso le permite, merced a su capacidad lectora, poner en juego, poner en tensión una cantidad de elementos que ya circulaban en la literatura universal. En este caso, Melville. Yo cito directamente a Melville. Yo comparto lo que decís de Melville, Diego, pero me voy a permitir una diferencia en torno de eso. En todas las novelas de Saramago, creo que leí todas, me parece que no me falta ninguna. Creo que leí desde el manual de pintura y caligrafía, que es la primera, ¿no? Que es bastante diferente. Hay un tema, hay un mitologema, y lo relaciono con lo que decía Guillermo en un comienzo, lo mítico. En todas las novelas, no de manera rimbombante, pero sí de manera profunda, hay un sacrificio. Y es un sacrificio de los más modestos. Es decir, es un sacrificio a lo Parsifal, si me permiten, ¿no? Es decir, un sacrificio de la piedra que se ha tirado, de la piedra desechada. Que lo observo en todos los nombres en don José, que es un hombre de una vida mediocre, si se quiere, y ahí retomo lo que vos decís, ahí sí
está el elemento de Butterfield, que en el caso de la novela El hombre duplicado, como bien decía Guillermo, es un pobre profesor de historia, de una vida absolutamente chata, banal y demás, que en el caso de Jesucristo, y miren lo que estoy diciendo, ¿no? Él hace un hombre común, ¿sí? Pero que siempre hay un sacrificio que transforma. Es decir, es el hecho que vuelca la vida, es decir, en última instancia, el mito del héroe hacia el sacrificio. Me parece que ese es un elemento que lo diferencia. A ver si les gusta lo que voy a decir, muchachos, si no me tiran con piedras. Igual no me van a pegar porque estoy atrás de una cámara. Pero, claro, Melville escribe en una sociedad protestante. Y Saramago, a pesar de su comunismo hormonal, escribe en una sociedad católica, ¿no? Ya, qué sé yo. Está bien, todo muy lindo, pero, ¿no es cierto? La iglesia está en la esquina, ¿sí? Y la sombra de la cruz está, todavía llega. Según dicen, en Francia ya no se pueden tocar campana porque se enojan los musulmanes, pero bueno, acá por lo menos todavía las campanas suenan. Sí, es muy interesante lo que decís, Sebastián, respecto de obviamente yo hacía un poco al vuelo, porque tengo ahí presente a Butterly, porque son, para mí, humildemente digo, son, no sé cómo decirlo, analogías o reconfiguraciones de un mismo personaje, en instancias totalmente distintas. Butterly, por supuesto, como bien dijiste, es un escritor que está en la pluma de Melville, en una sociedad protestante, y Don José, el Don José de todos los nombres, es un escritor que está en una sociedad católica. La diferencia es justamente qué decisión tomamos respecto de esa instauración, y ahí retomo lo que decía Guillermo, casi kafkiana, ¿no? El proceso, por ejemplo, o el castillo de Kafka, ¿no? Esos personajes atribulados, mismo Gregor Samsa, es un personaje absolutamente metódico en su oficio, en su labor, es un personaje consumido por la modernidad. Saramago, humildemente lo digo, así un atisbo, Saramago toma esos elementos de la literatura universal y le da un giro de tuerca, ¿no? Le da una vuelta a la tuerca. Decir, bueno, a ver, cuidado, porque no es solamente esto, que lo está escribiendo en Lisboa, ¿no? En Lisboa, una sociedad profundamente olvidada, una sociedad marcada por una tradición olvidada, si se quiere, ¿no? El sebastianismo, que hemos dicho alguna vez respecto de la literatura brasileña y de la literatura portuguesa, etcétera, etcétera. Es mucho más significativo la toma de postura de un Saramago ateo, de un Saramago confesionalmente comunista, etcétera, etcétera. Digo, no es casarse solamente con el ateísmo, no es solamente casarse con el comunismo, sino es mirar un poquito más allá. Esa es la pluma de Saramago. Yo antes, Diego, has mencionado una cosa, si me permitís, muy interesante, que es sobre cómo cuenta las cosas, ¿no? Bueno, primero, por hacer un poco varios comentarios a esto, en primer lugar yo destacaría su uso del lenguaje, es decir, es un autor que me ha parecido la palabra que has usado extraordinaria, ¿no? Caudaloso, o sea, es como un río que arrastra. Hay que decir que, por cierto, la traducción al español la hacía su mujer, que además tengo entendido, Pilar del Río, que además tengo entendido que traducía mientras él escribía, que yo creo que eso no ha ocurrido prácticamente con ningún otro escritor, es decir, que él le iba entregando lo que había escrito el día anterior y ya lo traducía, o sea, los lectores en español de Saramago hemos tenido ahí un lujo que no tienen los lectores en otras lenguas. Luego los personajes, es decir, es un autor que utiliza muy pocos personajes, lo cual también viene a remarcar que no le interesa hacer un retrato social, ¿no? Una comedia humana de Balzac con cientos de personajes, sino que lo que le interesa es usar a esos personajes en el fondo para ponerlos al servicio del lenguaje y de la metafísica. Es decir, los protagonistas no es pues como se llame el protagonista, no, el protagonista es el lenguaje y la metafísica para mí. La metafísica puesta al servicio de lo que quiere contar. Y luego es un autor muy metaliterario. Yo la cita antes que he leído del hombre duplicado, habla de Homero, habla de la tradición narrativa, y si os parece voy a leer otra breve cita, también del hombre duplicado, porque claro, el protagonista es profesor de historia, y de alguna forma plantea, con toda razón, en mi opinión, Saramago, que la historia también es una narración, porque, bueno, digamos que una virtud esencial de toda narración es la elección. El narrador, y por tanto el autor,
siempre tiene que escoger qué te cuenta y qué no, nunca te va a contar todo. Y en lo que te cuenta y en lo que no te cuenta y en cómo te lo cuenta, está tomando una serie de decisiones. Y la historia está conformada en elegir qué hechos se destacan, qué hechos se olvidan, qué hechos pues merecen una página, qué hechos merecen un pie de página, y de alguna forma es muy listo también Saramago porque en el libro introduce esto dentro de la novela y en un momento dado dice así, dice, tal como en su arriesgada propuesta para el estudio de la historia, también las vidas de las personas pueden ser contadas de delante hacia atrás, esperar que lleguen a su fin para después, poco a poco, ir remontando la corriente hasta brotar de la fuente, identificando de paso los distintos afluentes y navegarlos hasta comprender que cada uno, hasta el más escaso y pobre de caudal, era a su vez y para sí mismo un río principal, y de esta manera vagarosa, pausada, atenta a cada cintilación del agua, a cada burbujeo de subido del fondo, a cada aceleración del declive, a cada pantanosa suspensión, para alcanzar el término de la narrativa y colocar en el primero de todos los instantes el último punto final. Tardar el mismo tiempo que las vidas así contadas hubiesen efectivamente durado. Yo creo que en el fondo, como comentábamos con el tema mítico, ¿no? Se sitúa fuera del tiempo, el narrador está fuera del tiempo y por lo tanto observa los actos, digamos, como los observaría Dios, ¿no? De forma espacial, como digamos, un mapa, ¿no? No como la percibimos nosotros, que en el fondo es una percepción, con un adelante y un atrás, una hora, un antes, un después. No, él percibe el mapa completo y escoge qué momentos de ese mapa resaltan cada momento. Para mí eso sería la narración, en por lo menos las novelas que he leído de Saramago. No sé qué opináis vosotros sobre esos narradores tan peculiares y sobre ese lenguaje barroco y caudaloso que tiene Saramago. Sebastián, ¿vos querés aportar algo al respecto? Yo tengo algo para decir. Sí, si me permitís un segundito, yo también me voy a sumar a una cita en relación con lo que dice Guillermo. Y de paso, Guillermo, esta novela que voy a citar, que es La balsa de piedra, ¿sí? Es una novela que vos tenés que leer, porque tiene todo un elemento ibérico notable. La metáfora de la novela, o si me permitís, el argumento más chiquitito, es que la península ibérica completa se parte en los Pirineos y empieza a navegar. Y sale hacia el Atlántico. Esto me da pie para plantearte, no sé si estás de acuerdo, Diego, pero en nuestro próximo encuentro, porque esto queremos que sea continuo, plantearte un tema que a mí me gusta institucionalizar, digamos. Claro. Hay un tema que me gustaría mucho que desarrollemos con vos, que es el tema de la hispanidad, ¿sí? Que me parece que tenemos... Porque aquí está dada esa, de forma metafórica, ¿qué significa que la península ibérica se separe de Europa y se acerque a América? Es la hermosa frase que le dijo el presidente de la República Dominicana a Juan Carlos I, cuando era el rey, y vino en el año 92 a estas tierras. No sé si la conoces, porque vos no habías nacido, pero le dijo lo siguiente, le dijo, Majestad, bienvenido, hace 500 años que lo esperábamos. Claro, si los reyes hubieran pisado América, todavía estaríamos unidos, ¿no? Pero bueno, después nos crearon toda la idea de la separación. Lo estamos espiritualmente y yo creo que si no lo estamos si no nos unimos políticamente, morirá Hispanoamérica y morirá España. Esa es un poco Seguro. Mi teoría. España está ya muriendo y creo que Hispanoamérica en parte también. Y sí, por terminar, yo recojo el guante del programa, pero solo diría que el socialismo, que a día de hoy impera en buena parte de Hispanoamérica y impera en España, es una especie de subterfugio de la hispanidad. Es decir, como tenemos esa necesidad espiritual, esa base espiritual, el socialismo es una versión degenerada de muchos de los postulados que tendría que tener una unión hispana. Pero si queréis lo tratamos en otro programa y sí, podemos tratar el texto de Maeztu, que me parece excelente. Ah, con gusto, sí señor, de don Ramiro de Maeztu. Fíjense, voy al tema que citaban los dos, Dieguito y Guillermo, en relación con el narrador. Un fragmento dice, fueron en busca de 2 caballos
pero mientras buscan y tardan en encontrarlo, acá viene, conviene decir ya que miles de personas que no tendrán ni voz ni voto en esta historia, que ni siquiera llegarán a ser figurantes en el fondo del escenario, miles de personas no se moverán de allí durante esos 10 días y 10 noches, comerán de sus mochilas y luego, cuando al segundo día se acabaron, fueron a comprar lo que había por aquellas tierras y lo cocinaron al aire libre en grandes hogueras que eran como almenaras de otras eras, y aquellos a quienes se les acabó el dinero ni siquiera así pasaron hambre. Donde come uno, comen todos. Estamos en tiempo de hermandad recomenzada, si es humanamente posible haber sido y volver a ser. Dos cosas para resaltar, ¿no? Lo ideológico, las ideas, siempre presente. También un cristianismo primitivo, ¿no? A mí se me hace esta idea del sermón de la montaña y el compartir, ¿no? Muy presente. Pero por otra parte, el juego con el narrador. Esos que no aparecerán en esta historia, que conviene, ¿no es cierto? Es decir, un diálogo interior del propio narrador. El propio narrador que se pone en duda, ¿no? Ante este planteo que es narrar una historia. Que vuelvo a decir, es interesantísima porque el concepto fundamental es ¿qué ocurre si la península ibérica, Portugal y España, España y Portugal, de pronto se separan? Y esto no es metafórico, lo hace materialmente, pero en nuestro caso sería no necesariamente serruchar los Pirineos, sino ¿qué pasa si se acerca a América y a África? Que somos, de alguna manera, sus descendientes más claros, ¿no? Yo creo que ahí, me permito decirlo, está el Saramago de verdad, ¿no? El Saramago que no es un alegorista, no es literatura de protesta, podría haberlo hecho con toda justicia, sino que nos pone, yo cuando escucho estos fragmentos que cita Sebastián y respecto de lo que decía Guillermo, ¿no? Respecto del socialismo, etcétera, etcétera, Saramago entiende, desde mi punto de vista, y quizás podemos discutirlo, entiende cuál es la confluencia necesaria para poner esas ideas en discusión, ¿sí? Porque él podría haber optado por escribir una novela política, una novela de protesta, una novela de denuncia y todos los adjetivos que quieran ponerles posmodernos. Pero él escribe literatura. Es decir, la primacía de Saramago está en el lenguaje. Está en el lenguaje de Memorial del Convento, está en el lenguaje de El hombre duplicado, está en la técnica del Evangelio según Jesucristo, y está sobre todo en esa novela magnífica de 1984, que es El año de la muerte de Ricardo Reis, en la que explota, o ya venía explotando, la celebración profunda del lenguaje. O sea, lo que Saramago entiende es que la única forma de mostrar, no de denunciar, de mostrar estas coyunturas, estas vicisitudes de una sociedad anquilosada, de una mirada europeísta que ya está en decadencia, por supuesto, en el siglo XXI, fines del XX, principio del XXI, es la literatura. O sea, Saramago es pura literatura en ese sentido. Ni hablar de lo que había leído, por supuesto. Uno puede hacer aquí las referencias con Butterly, puede hacer las referencias con Homero, todo lo que quiera. Eso ya después opera en función del lector. El año de la muerte de Ricardo Reis es una, desde mi punto de vista, de las obras más metaliterarias que tiene Saramago, en el sentido de que toma al poeta universal portugués que es Fernando Pessoa, y lo pone en confrontación con uno de sus personajes, con uno de sus heterónimos, Ricardo Reis, el gran poeta clásico, ¿no? Amante de la literatura clásica, el poeta médico, que vuelve a Lisboa después de 20 años de haber servido en Brasil como médico, etcétera, y se encuentra con una Lisboa, entre comillas, ¿no? En progreso, y se encuentra con el espíritu de un Pessoa que se está muriendo, y que en ese diálogo ficcional, real o como quieran llamarlo, se produce la concatenación de la mirada de una ciudad que está creciendo, pero a la vez la mirada de un escritor que está mirando cómo esa sociedad está creciendo.
eso es Saramago. Es decir, es la puesta continuamente en tensión de la realidad histórica, porque si hay algo que decir de Saramago es que conocía muy bien las vicisitudes y las coyunturas históricas, pero pasada por el tamiz de la literatura. No sé si comparten esto que estoy planteando o estoy diciendo un delirio. Bueno, es que yo diría que la literatura es una forma de conocimiento. Es decir, de hecho es que lo decía. Él decía, y estoy completamente de acuerdo, sabéis que, por ejemplo, entrevisté a Hugo Mujica y él constantemente en la entrevista me estaba corrigiendo, porque yo le decía lo sacro y lo mundano, y me decía, no te estás enterando. Lo sacro está en lo mundano y lo mundano está en lo sacro. Pues Saramago decía, se reía un poco de esa división entre técnica y humanismo. Decía, no, vamos a ver. Si es que el humanismo puede hablar de la técnica y la técnica del humanismo, ¿no? Y de alguna forma, entendiendo uno, entendemos lo otro. Y yo creo que la literatura, en ese sentido, es una forma de conocimiento. Es más, yo diría que para mí es la forma de conocimiento más grande que hay, por mucho que le pueda molestar no sé, a este cientificismo imperante, ¿no? Este reino de la técnica, ¿no? En el que estamos inmersos. ¿Por qué? Porque te da una visión absoluta de la realidad. Es decir, el novelista trasciende la realidad y la absolutiza de tal forma que la puedes comprender mucho más complejamente de lo que lo entiendes solo en tu perspectiva concreta humana, y mucho más completamente de lo que lo entiendes desde tu perspectiva de físico, de biólogo, no sé, de geógrafo, de historiador, de filólogo. Entonces, para mí la literatura entendida como poesía, como técnica, permite una aproximación a la realidad mucho más profunda de la que se puede encontrar en cualquier otro punto. Y por eso yo creo que el que lee libros es sabio, porque conoce otras vidas, muere, renace, se enamora, envejece, y cuando cierra el libro, pues sigue siendo el mismo que era antes, solo que infinitamente más sabio. Y creo que eso, por supuesto, está en Saramago, que es uno de los grandes escritores del último tercio del siglo XX, por supuesto. Y creo que además él era muy consciente, precisamente porque a diferencia de otros autores, él era muy autoconsciente, creo que era un autor puramente autoconsciente y en sus novelas lo iba explicitando. Y además era un autor que recibió el premio Nobel en 1998 y que después escribió obras maestras. Lo cual, si lo comparamos con otros como Vargas Llosa, por ejemplo, que después de recibir el premio Nobel ya sabemos lo que ha escrito, también es un mérito. Bienvenido, Guillermo. ¿Cuánto vamos? Más de una hora de programa. ¿Entendés cuando decimos que Porrini después de los 40 minutos empieza a caminar por la cornisa? Bueno, bienvenido. Este es el bautismo de fuego, la última página. Es polémico lo que sí, pero obviamente opera dentro de lo que esperamos de la última página. Para cerrar mi intervención, bueno, obviamente escuchaba lo que decía Guillermo y digo, sí, por supuesto, me gustó el término de autoconciencia. ¿Qué es un autor autoconsciente? Bueno, ya sabemos, sabe que sabe y sabe qué sabe, ¿no? Esas dos cosas. Pero en el caso de la literatura, me parece un paso más, en tanto la literatura es lenguaje y por lo tanto tiene que reflexionar constantemente con el elemento con el que reflexiona. No sé si quedó claro, ¿no? Perdón, por eso soy un poco oscuro. No, claro. Es decir, el lenguaje es a su vez lenguaje, no sé si me explico. Es decir, juego en el buen sentido, en el sentido del querido Huizinga, juego en el sentido de transmitir algo que no es una historia simplemente inventada, sino que hay un trasfondo de una tradición enorme, que era lo que retomo lo que decía Guillermo al comienzo y lo que decía Diego en torno del concepto del trabajo kafkiano y demás, o de Melville. El mito. Es decir, cuando la literatura tiene relación con el mito, yo me permito decírselos, y ustedes tírenme con lo que quieran, para mí la literatura hace una obra genial cuando está el mito detrás. Es decir, cuando nombramos una obra y quedamos impactados es porque aparece el mito. Y esto lo aclaro, no es que aparezca Apolo nombrado, hay un techo pintado con señoras mostrando los senos, que son las tres gracias y demás, ¿no? Sino fundamentalmente
con la materia mítica que opera sin que el autor a veces ni siquiera lo sepa, ¿no? A mí me parece que en ese sentido Saramago es un autor profundamente occidental. Ese es el tema, en la tradición occidental. Y la última, que sería Memorial del Convento, acá voy a ser muy breve, es increíble que la historia es simplemente la construcción del monasterio de Manfra que mandó a hacer el rey Juan V, João V de Portugal, en agradecimiento porque Dios le mandó un hijo, y esa construcción deriva obviamente a mí me hizo acordar mucho a la novela que nombramos hace poquito con Diego, ¿te acordás, Diego? Del autor inglés, Golding, de Golding. No, la construcción de la torre. La construcción de la torre. Speaker creo que era, ¿no? Me parece, claro. Justamente en medio de esa construcción aparece un sacerdote, una mujer que lee las almas de los hombres vivos y su enamorado, 7 soles. Y en esa perspectiva, retomando lo que decía Guillermo, poquitos personajes, ¿qué es lo que busca el padre Lourenço, que es digamos, uno de los protagonistas? Elevar su alma. Para ello, construye un globo aerostático. Fíjense la ironía. ¿Cómo me ve? ¿Y por qué lo juzgan? Por querer emular la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ironías, todos los elementos. Ahora, si eso no es estar en la mentalidad católica, porque esa discusión solamente la puede dar alguien que está metido en el mundo católico. Es imposible darla en otro aspecto. No me imagino a un autor progre hablando de estas cosas. No, porque no les da el cuero, como decimos aquí en Argentina. Yo creo que aquí hay un elemento fundante, y me permito decir fundante y fundacional, y que hay que decirlo sin ambajes. Está bien, Saramago se declara ateo y todo lo que quieran, pero me parece que hay que recategorizar, en el buen sentido de la palabra, el concepto de ateísmo, de agnosticismo, como quieran llamarlo, porque cito al querido Roberto Calasso, que lamentablemente Sebastián y Guillermo, les cuento, sacaron ese video tan querido de YouTube, lo sacaron, no sé por qué, el video que hace la presentación de Le nozze di Carmo y Armonía, las bodas de Carmo y Armonía, lo sacaron de YouTube, lo estuve buscando estos días, no lo encontré, y una frase fundamental, que vos, Sebastián, la vas a recordar y Guillermo te la compartimos, vos escribiste un hermoso artículo sobre un homenaje a Calasso, que es: el mito atraviesa verticalmente tutto. Es decir, y no es un atravesamiento vertical consciente. Es decir, yo puedo escribir ahora, si quisiera, una novela en la que intervenga un dios y qué sé yo, que no, tiene que ser, ya ni siquiera me animo a decir inconsciente. Ahí opera la autoconciencia. Es decir, esto es herencia de la condición humana. Yo creo que Saramago, independientemente de que fuera ateo, independientemente de todos los adjetivos que quieran ponerle, de manera autoconsciente pone en literatura, o sea, pone en discurso estos elementos, y que no necesariamente tiene que decir, bueno, esto es mitología. No, el mito o el mitología trascendente de la condición humana está en la literatura de Saramago sin profesar ninguna fe religiosa. A eso me refiero. Digo, separemos, me permito meterme en un terreno pedregoso, pero bueno, esto no sería la última página si no nos metiéramos en otro terreno. Digo, no necesariamente todo lo que sea sacralidad es mítica. No, el mito, cito acá las otra vez, atraviesa verticalmente todo. Cuando queremos horizontalizar el mito, ahí entramos en un problema, ahí entramos en la alegoría. Y si hay algo que podemos arrogarle al querido José Saramago, es que nunca fue alegórico, independientemente de que muchos críticos, y si buscan material crítico de Saramago, dicen, esto es una alegoría, el Evangelio según Jesucristo es una alegoría, no, es mitológico. O sea, hay un mitologema que atraviesa verticalmente, no
conscientemente, de manera autoconsciente. ¿Y dónde está la autoconciencia? En el lector. O, llevándolo al cine, en el espectador. Es decir, si lo pescás, bienvenido sea. Y si no lo pescás, bueno, pasaste 1 hora y media de película o 3 horas de lectura de la novela, agradable, qué sé yo qué, bueno. Pero la operación sucede a posteriori. Sucede en la relectura, como decía la querida Clarice Lispector, ¿no? Yo gano en la relectura. Y Saramago es un autor que continuamente nos lleva a la relectura. Nunca es la primera lectura la que queda, siempre es la relectura. Obviamente uno en la primera lectura va a tener un argumento, una historia, un lenguaje, donde gana realmente es en la relectura. Yo, citando a Steiner, diría que es que Saramago tenía nostalgia del absoluto, por la sencilla razón de que uno puede ser ateo y haber respondido a la pregunta última sobre el sentido de la vida negativamente, diciendo que esto es pura contingencia, puro azar, como hacía Saramago, seguramente también muy influenciado por la época que le tocó vivir, es decir, todos los que eran comunistas de su generación, como sabía Kolakowski, como sabía Raymond Aron, como sabía Toynbee, en el fondo lo que estaban haciendo era buscar una religión de sustitución que era el comunismo del cristianismo. Y lo que iba a decir era precisamente que tú puedes ser ateo y decir que no existe lo absoluto, pero como sabía Steiner, que era una especie de agnóstico, eso no significa que el absoluto desaparezca. Es decir, tú puedes creer que no existe, pero eso no significa que dejes de tener nostalgia. Sigues estando condenado a tener nostalgia al absoluto. En el caso de la escritura, tú puedes creer que la metafísica no existe, pero si tú quieres hacer filosofía, si quieres pensar hasta las últimas consecuencias, tienes que utilizar la metafísica. Tienes que volver a Platón. Puedes negar todo el sistema de Platón, pero tienes que pasar por la cama de Platón para poder hablar de filosofía de verdad. Y si no, pues eres un cínico, eres un nihilista y eres un suicida, que en el fondo son las tres únicas, lo digo con conocimiento de causa, porque durante mucho tiempo he sido un buen cínico y los grandes autores ateos son cínicos siempre, pues en el fondo estás condenado a una de esas tres o si lo trasciendes, pues estás condenado a sentir esa nostalgia del absoluto. No hay más que esas dos opciones. Bueno, señoras, señores, creo que no sé si hemos hecho justicia. Sebastián, ¿querés comentar algo? ¿Querés declarar algo? No, realmente estoy contentísimo. Espero que Guillermo también se sienta así, que podamos hacerlo, digamos, cotidianamente, cuando podamos encontrarnos de esta manera para tratar algunos temas que desde este lado y desde el otro lado de la orilla podemos compartir. Yo agradecido de que podamos haber trabajado a un autor como Saramago, del cual uno, por supuesto, podría hacer un seminario y no terminar nunca, ¿no? Evidentemente. Pero creo que hemos dejado en claro que a mí me gusta a veces resaltar que yo puedo ir a misa todos los domingos y realmente ser un palurdo, ¿no? O realmente, por ahí, en esa negación exterior que está haciendo Saramago, está haciendo una afirmación interior que es justamente esa nostalgia de lo absoluto de lo que citaba Guillermo y que citaba Diego, ¿no? Me parece que a veces podemos encontrar más trascendencia en escritores que necesariamente se ponen una bandera y dicen yo estoy afiliado al partido ateo. Bueno, sí, totalmente, gracias, porque a veces nos hacen un enorme regalo en ese sentido. Bueno, no sé cuánto vamos de grabación, no me importa, no nos importa realmente, pero lo primero que quiero decir es algo que traté de decir al principio, por ahí lo dije muy torpemente, pero nobleza obliga, la última página en estos casi 4 años que tiene de existencia, se nutre también de los lectores. Siempre, el primer programa lo dijimos, Sebastián, lo recordarás, la invitación siempre es a seguir leyendo. Y hemos encontrado en el querido Guillermo, que nos tiene un aprecio demasiado grande, demasiado grande. Guillermo, vos tenés que reconocer que sos un lector de primera línea. Y humildemente esto no es una invitación, es simplemente una apertura a construir otros puentes de lectura. Me gustó lo
que dijiste, Sebastián, desde la otra orilla. Tenemos muchos lectores de la otra orilla y de las orillas cercanas que nos hacen seguir pensando que la literatura no se agota ni en Ortega ni en Porrini, ¿no? Es decir, somos simplemente entusiastas de la lectura. Y hoy, humildemente lo digo, creo que hemos sentado una piedra basal para un proyecto que puede continuar. Así que, Guillermo, bienvenido a esta locura, bienvenido a este mundo, y ojalá tengas la pertinencia de seguir participando. Te invitamos, por supuesto. Obviamente, agradecemos las gentilezas que tuviste de entrevistarnos allá 2 o 3 meses, más tal vez, en tu canal. Invitamos a los suscriptores de la última página, quienes están viendo esto, que visiten el canal de Guillermo. Pura Virtud, otrora llamado Puro Vicio, has elegido un cambio de nombre interesante, Pura Virtud, Cine y Literatura, y debo decirlo aquí públicamente, envidiamos sanamente los contactos que tenés, Guillermo, para conseguir a esos entrevistados de primera línea y el tiempo que tenés para leer todo lo que lees, porque es impecable, tanto en las reseñas como en las entrevistas. Así que, bienvenido a esta aventura. Muchas gracias, y no es contactos, es desvergüenza, y eso por un lado, y por otro, yo he aprendido a leer, lo sabéis vosotros, ¿no? Y yo he aprendido a leer en la última página, con lo cual es un honor estar aquí, y como dice la canción, si tú me dices ven, yo digo voy, aquí estoy a vuestra disposición y a la de los espectadores de la última página. Gracias, Guillermo, gracias. Podíamos jugar con los apellidos. Ortega, ¿qué le parece? Adelante, Porrini, haga su magia. Y yo digo, por el apellido de Guillermo, podemos decir Ortega más Porrini. Ya tenemos una suma, ¿no es cierto? Esto no es un héroe, un brujo, un rey. Esto es una suma, es el sumum. Esto es el sumum, Exactamente. Vamos a dejar aquí, agradecemos la presencia. Hoy volvimos a este engendro que es el Meet, el Zoom, o qué sé yo qué, por una cuestión de distancia y por una cuestión de realidad geográfica. En el fondo también utilizamos el dispositivo para poder llegar a lectores y a amigos, me permito decirlo como Guillermo. Y bueno, nos volveremos a encontrar quién sabe cuándo, ¿no? En una nueva emisión de esta aventura que es la última página extendida. Ya no es la última página, es una adenda, una nota, ya ni siquiera es una nota al pie, ¿no? Es como sí, es un tomo aparte. ¿Sí? Un tomo aparte. Así que, Diego, sí. Yo quiero recomendar las columnas de Guillermo en El Correo de España, del cual estoy suscripto. Es un periódico, es un diario español que sale por internet, me parece, Guillermo, ¿no? Creo que en papel no. Que es un diario que también uno realmente es otra mirada, al fin, ¿no es cierto? Porque la verdad que el periodismo común es todo lo mismo, todos están a favor de lo mismo. Al fin uno encuentra un material distinto, y Guillermo escribe muchísimo de literatura, como en el caso de Calazo, y de cine. Yo me estoy dando panzadas, ¿no? Porque no sé nada. Creo que si yo filmase una película sería la más aburrida del planeta. No filmemos, Borrini, sigamos leyendo, pero nota aparte el artículo, uno de los últimos artículos sobre el Walden de Thoreau. Sí. Léanlo. Exquisito. Guillermo es un gran escritor. Humildemente decimos, ha tenido la generosidad, la deferencia de escribir en el último número de la revista de ADE. Acá abajo tienen el enlace para suscribirse. Y invitamos a que transiten el canal de Guillermo, la escritura de Guillermo, y vuelvo a decirlo por no sé cuántas veces, bienvenido a esta locura que es la última página. Yo ya me estoy poniendo como un tomate, así que os estáis exagerando, yo ya os lo agradezco mucho, de verdad. A mí lo que más me gusta es escribir, después de leer lo que más me gusta es escribir, y por lo tanto, no sé si es bueno o malo. El maestro Porrini, desde luego, con su libro Los Otros, está muy por encima. Yo solo lo hago por divertirme y porque algunos locos me han dado la oportunidad, igual que de estar aquí, y mientras haya locos que me lo permitan, yo seguiré con mi locura. Perfecto. Esto es, como dice, Guillermo, una quijotada de primera línea. Así que bueno, totalmente. Cerramos aquí, nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Bueno, hoy es sábado, seguramente esto va a ser un sábado, no importa, sorpresa para nuestros suscriptores. Sigan a Guillermo. Y Porrini, Guillermo, hoy más que nunca, seguimos leyendo. Gracias
y lean a Saramago. Chao. Adiós, gracias.